Seminário de Titulação, clase 4. Sean bem-vindos. Qué bueno compartir con ustedes esta cuarta clase del Seminario de Titulación. Sigamos adelante. Tengo la certeza de que la dedicación y el esfuerzo puesto hasta el momento se verán plasmados en la estructura de la tesis que se propusieron desarrollar. No se preocupen si surgen momentos de inseguridad que los lleven a sentirse abrumados conforme avanzamos. Verán que su capacidad de investigar se desarrolla. En este espacio, juntos, vamos a continuar enfocándonos en la literatura para construir el marco teórico. Es momento de profundizar en el análisis de todo lo que se ha seleccionado, organizar y construir un marco teórico sólido que refleje que la información sigue una lógica que se sostiene en teorías y conceptos relacionados con la investigación. Las clases anteriores son las bases para que puedan realizar conexiones y superar la idea de un marco teórico como un proceso tedioso que se reduce apenas a un resumen de todo lo encontrado en la literatura. Reforzaremos el planteamiento de varios autores cuando afirman que el marco teórico no es una simple recopilación de información, ni un requisito burocrático, sino un proceso que requiere un análisis crítico y profundo. Análisis de la literatura seleccionada. La comprensión de la investigación como un proceso dinámico, continuo y riguroso nos permite aseverar que organizar la literatura seleccionada requiere un orden para que ésta garantice un marco teórico riguroso que no se sustente únicamente en una opinión personal. Flores y Tobón refuerzan lo presentado cuando dicen: el marco teórico tiene como propósito dar a la investigación un sistema coordinado y coherente de conceptos y proposiciones que permita abordar el problema. Después de seleccionar la literatura, de tener un panorama de las publicaciones, de realizar una lectura que permita conocer aspectos esenciales, siempre teniendo como punto de partida la problemática de la investigación y evitando la sobrecarga de lectura, vamos a elaborar el marco teórico. La elaboración del marco teórico está íntimamente relacionada con la calidad de la revisión y selección de la literatura. El gran valor del marco teórico radica en fundamentar el problema de investigación. Flores y Tobón proponen preguntas que facilitan el inicio de este proceso. ¿Qué investigaciones se han realizado sobre este problema? ¿Quién las ha realizado? ¿Cuándo las han realizado? ¿Dónde las han realizado? ¿Desde qué perspectivas o enfoques? ¿Cuáles son los resultados? En esta etapa se requiere que el investigador ponga a prueba sus estructuras mentales para que el marco teórico supere la presentación de las conclusiones encontradas y pueda desde una mirada crítica aportar con su propia perspectiva, abriendo así otros espacios para pensar. Cuando hablamos de estructuras mentales, nos referimos a habilidades cognitivas que el investigador debe desarrollar para facilitar este trabajo. Entre muchas, podemos citar la combinación del pensamiento crítico, el analítico, sistemático, reflexivo, lógico y metacognitivo. Esas estructuras mentales hacen que no nos quedemos apenas en procesar la información y transmitirla. Permite al investigador analizarla, interpretarla y aplicarla en diferentes contextos, como podemos constatar, estructurar el marco teórico exige manejar información de distintos grados de abstracción y eso se torna un gran reto para el investigador. Flores y Tobón indican que el primer grado conlleva el manejo de hechos explorados inicialmente a los cuales hay que dar sentido. El siguiente grado es la formación de conceptos atómicos aislados
Y por fin, las relaciones estructuradas. Revisemos cómo esas estructuras mentales son fundamentales para construir un marco teórico de calidad. Empecemos con el pensamiento crítico, que permite evaluar el conocimiento y comparar con otras perspectivas. Luego, con el pensamiento analítico, que posibilita encontrar las relaciones, identificar patrones y conexiones, sin dejar de validar las clasificaciones. Continuamos con el pensamiento sistémico, que ayuda identificando las interconexiones entre los textos encontrados en la literatura. Seguimos con el reflexivo, que torna también importante porque fomenta el cuestionar nuestras propias ideas y los enfoques en los que nos apoyamos. No se puede dejar de nombrar la metacognición, que es indispensable para detectar errores en el razonamiento. Un investigador consciente de lo que conlleva analizar, organizar el conocimiento, utilizando esas estructuras mentales propias de toda persona. En la figura 1 se desglosan las habilidades cognitivas superiores y sus principales usos. Cuando un investigador identifica una teoría sólida que permita describir, explicar y predecir fenómenos, debe tomarla para estructurar su marco teórico. Cabe indicar que asumimos la definición de teoría que Hernández Sampierre presenta en su texto Metodología de la Investigación. Teoría es un conjunto de proposiciones interrelacionadas capaces de explicar por qué y cómo ocurre un fenómeno. De igual forma, Kerlinger y Lee, citado por Hernández Sampierre, dice que la teoría tiene como propósito no solo explicar fenómenos, sino también predecirlos y resaltar su visión sistemática de los fenómenos. Es entonces una fuente importante para construir un marco teórico. Con estructuras mentales desarrolladas, el investigador puede llegar a plantear nuevas preguntas y aplicarlas a nuevos contextos. En este proceso, también podemos encontrarnos frente a teorías que se contradicen. Aquí tenemos la opción de valernos solo de las partes de cada una que son relevantes para la investigación. El investigador debe estar siempre atento a evitar contradicciones lógicas. Flores y Tobón aclaran, las diversas teorías pueden rivalizar entre sí en un aspecto o en todos. Si aceptamos lo que dice una teoría, tenemos que desechar lo que postulan las demás. Esto nos hace pensar que cuando las teorías se contradicen en aspectos secundarios, podemos tomar de cada una lo que sea de interés para la investigación. Cuando encontramos fenómenos complejos desde la perspectiva de Edgar Morin, hay espacios para adoptar varias teorías, porque cada una aporta a una mirada diferente del objeto de estudio. Hernández Sampierre sugiere que como investigadores, al encontrar una teoría que explique con claridad el objeto de estudio, busquemos el modo de dar otro enfoque a nuestra investigación, planteando otras interrogantes que la teoría no ha logrado aún responder. Otra posibilidad frente a este escenario es profundizar y ampliar elementos de la teoría, abriendo espacio a nuevos horizontes y someterla a prueba en contextos completamente diferentes. Construir un marco teórico requiere que el investigador se centre en el problema de investigación, dejando de lado otros temas que no aportan a esta. Pensar que un buen marco teórico es aquel que tiene muchas páginas es un error. Lo correcto es valorar su profundidad y lograr realizar conexiones lógicas con los estudios realizados anteriormente. El exceso de información sin interpretación y análisis no aporta al trabajo investigativo, carece de fundamentos, no genera confiabilidad en el mundo científico.
Hernández Sampierre destaca el valor del marco teórico antes y después de la recolección de datos. Esto se puede constatar en la siguiente tabla: papel del marco teórico durante y después de recolectar datos. Una opción para ordenar la información recopilada es establecer criterios cronológicos, subtemas, teorías. Lo importante es que esos criterios resulten eficaces. Otra opción es acogerse al método de mapeo para construir el marco teórico. Este método consiste en elaborar un mapa conceptual y recordar que de la selección de términos dependen la calidad y su estructura. Aquí no se agotan las opciones. Otra muy utilizada es iniciar con la elaboración del índice, que en un primer momento sería uno tentativo, que se va perfeccionando hasta llegar a ser específico. Esta estrategia, también conocida como columna vertebral, impone ser selectivo. En la figura se puede observar este proceso conocido como vertebración. Mucho se ha preguntado sobre la extensión del marco teórico, pregunta que resulta difícil responder, porque no es solo un factor el que lo determina. Considerando la literatura consultada, se puede afirmar que la extensión del marco teórico difiere según el tipo de estudio. Un estudio doctoral puede tener de 40 a 50 cuartillas y una maestría de 20 a 40 cuartillas. Por ejemplo, Hernández Sampierre propone una extensión de aproximadamente 10,000 palabras. Él nos ofrece algunas preguntas para que reflexionemos y tengamos la certeza de que hemos realizado una correcta selección. Acudimos a un par de bancos de datos, ya sea de consulta manual o por computadora, y que pedimos referencias por lo menos de 5 años atrás. Indagamos en directorios, motores de búsquedas y espacios de Internet, al menos 3. Revisamos como mínimo 4 revistas científicas que suelen tratar el tema de interés. Las consultamos de 5 años atrás a la fecha. Buscamos en algún lugar donde había tesis y disertaciones sobre el tema de interés. Localizamos libros sobre el tema, al menos en 2 buenas bibliotecas físicas o virtuales. Consultamos con más de una persona que sepa algo del tema. Si aparentemente no descubrimos referencias en bancos de datos, bibliotecas, hermotecas, videotecas y filmotecas, contactamos a alguna asociación científica del área en la cual se encuentra enmarcado el problema de investigación. Responder sí a todas las preguntas es una forma de tener la certeza de que hemos asumido el rol correcto de investigador, que nos lleva a garantizar rigor académico, a evitar la subjetividad y a tener más posibilidades para argumentar. Siguiendo las recomendaciones de Hernández Sampierre, sería conveniente conocer unas preguntas que nos permiten autoevaluarnos. ¿Quién o quiénes son los autores más importantes dentro del campo de estudio? ¿Qué aspectos y variables se han investigado? ¿Hay algún investigador que haya estudiado el problema en un contexto similar al nuestro? Además, Mertens, en la misma línea, añade otras interrogantes que refuerzan este proceso reflexivo. ¿Tenemos claro el panorama del conocimiento actual respecto de nuestro planteamiento? ¿Sabemos cómo se ha conceptualizado nuestro planteamiento? ¿Generamos un análisis crítico de la literatura disponible? ¿Reconocimos fortalezas y debilidades de la investigación previa? ¿La literatura revisada se encuentra libre de juicios, intereses, presiones políticas e institucionales? El marco teórico
establece que nuestro estudio es necesario o importante? En el marco o perspectiva teórica queda claro cómo se vincula la investigación previa con nuestro estudio. En la siguiente figura se evidencia cómo las preguntas de reflexión están presentes en diferentes momentos del proceso de construcción del marco teórico. Esto nos permite asumirla como un punto de partida y su capacidad de mantenernos enfocados en nuestros objetivos de investigación. Selección de citas de la literatura seleccionada. En la etapa de construcción del marco teórico, extraer citas de la literatura seleccionada constituye una herramienta fundamental para apoyar y enriquecer los argumentos presentados. Las citas deben ser consideradas un medio para reforzar el problema de estudio, así como una manera de relacionar la investigación con las contribuciones que se hallaron en el campo de estudio. Hay autores que sostienen que las citas pueden facilitar el diálogo que se debe realizar entre autores con tus pensamientos y comprensiones. En el momento de redactar el marco teórico, valerse de citas de autores expertos en la temática de la investigación asegura el rigor académico. Valor de las citas en la construcción del marco teórico. Respalda y fortalece los argumentos. Aumenta la credibilidad de lo expuesto por el investigador. Conecta el trabajo con la comunidad académica. Facilita la comprensión. Promueve un diálogo entre autores. Evidencia el conocimiento del investigador. Demuestra un profundo trabajo de exploración bibliográfica y la capacidad de relacionar del investigador. Respeto a la propiedad intelectual es fundamental para que sea aceptado en la comunidad científica que reconoce la ética académica como un valor fundamental. Enriquece el análisis, facilita la reflexión crítica, lleva a que las ideas se nutran de perspectivas diversas. Con facilidad, encontramos autores que refuerzan la necesidad de utilizar las citas en el marco teórico, pero no hay un consenso en cuanto al número exacto. Frente a esto, nos quedamos con el criterio de Hernández Sampier cuando sugiere que de 25 a 30 referencias para una tesis de maestría, siendo estas directamente relacionadas con el planteamiento del problema. No podemos preocuparnos solo del número de las citas y olvidarnos de la calidad de estas. En la tabla se indican algunas pautas que debemos tener en cuenta en el momento de seleccionarlas. Pautas para seleccionar citas. Calidad sobre cantidad. Preocuparnos con la relevancia de las citas en el contexto del trabajo y que tengamos respaldo de la comunidad científica. Diversidad de fuentes. Utilizar fuentes como libros, artículos científicos, tesis, entrevistas. Equilibrio entre los autores clásicos y contemporáneos. Este equilibrio, como resultado de un proceso de reflexión, seleccionará citas que respalden la investigación. Contextualización adecuada. Se debe evitar que las citas se transformen apenas en una lista de referencias. Deben mantener coherencia con el texto. Adecuación al propósito de la investigación. Cuanto más profundidad damos al texto, puede ser necesario un mayor número de citas. Normativas académicas. Cuando se escribe para revistas científicas, algunas podrían tener establecido un número, el mismo que debe ser respetado. Otro punto muy importante es que el exceso de citas puede llegar a dificultar la lectura comprensiva del texto y lo vuelva un texto con poca fluidez y poca claridad. Factores claves si pensamos que escribimos para otros, como un medio de comunicación. Cuando hablamos de citas de referencia en un texto, tenemos que considerar que no existe solo un tipo,
encontramos las citas textuales que se dividen en las de menos de 40 palabras y las de más de 40 palabras y las citas parafraseadas. Citas textuales, según APA séptima edición, tipos de citas textuales. Ejemplos, menos de 40 palabras, puedes incorporarla dentro del texto. Se escribe exactamente como dijo el autor. No se pueden realizar cambios. Según Freire, 1970, nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo. Los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo. Más de 40 palabras se debe presentar en un párrafo aparte, con sangría, sin comillas. Freire, 1996, explica, en verdad, mi papel como profesor al enseñar el contenido A o B no es solamente esforzarme por describir con máxima claridad la sustantividad del contenido para que el alumno lo grabe. Mi papel fundamental es hablar con claridad sobre el objeto, es incitar al alumno para que él, con los materiales que ofrezco, produzca la comprensión del objeto en lugar de recibirla integralmente de mí. La cita parafraseada es tan utilizada como la cita textual. Esta consiste en exponer una idea de un autor con sus propias palabras y se caracteriza por no ser literal. Este tipo de cita también se debe referenciar. Freire plantea que la educación debe ser concebida como un proceso dialógico y colectivo que conjuntamente con el otro y el entorno se construye. Cuando la reorganizamos las ideas de un autor, también tenemos que nombrar el autor y el año. Todos los autores citados en un trabajo deben constar en la lista de referencias que se ubica en el final del mismo. Si quieres citar un autor que ha sido citado por otro, debes usar la cita secundaria. Ejemplo, Piaget sostenía que el conocimiento se construye a partir de la interacción con el entorno. Hemos puesto énfasis en las normas APAS, séptima edición, pero no son las únicas. Se puede nombrar el manual de estilo Chicago, formato MLA, normas de Vancouver, estilo Harvard, entre otras. Todas tienen sus propias particularidades y buscan dar crédito a las fuentes, evitar el plagio y garantizar la transparencia. En una investigación científica, es importante guiarse por la norma de citas que la institución utilice, ya que cada norma tiene sus propias reglas y formatos específicos.